Muy bien, Lucas capítulo 4, versículo 18. Yo siento a Dios bien fuerte aquí hoy. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados. Hay una versión que me gusta mucho que dice para rescatar a los desechados. Y la buena noticia es que traigo, y usted se va a dar cuenta en la conclusión de este mensaje, es que de una u otra forma en algún momento de nuestra vida alguien nos quiso desechar. Ya sea padres desechando a sus hijos. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? Hay gente que en el vientre de su madre, algunas madres por ignorancia rechazaron, desecharon a sus hijos diciendo, no, esto fue un error. Quizás de pronto una esposa desechando a su esposo. Quizás de pronto un pastor desechando una oveja, o una oveja desechando a su pastor. Pero como quiera, usted en algún momento es posible que haya experimentado ese rechazo, ese desecho en una relación de noviazgo. Quizás de pronto una ruptura con alguien afectó tu corazón de manera negativa. Y lo que vamos a buscar a través de esta palabra es que usted sepa que Dios va a restaurar eso. Dios va a restaurar eso. Dios va a restaurar eso a través de una buena noticia. Así es que todos sabemos que existe y abundan tantas malas noticias hoy en día, ¿sí o no? Tantas, pero tantas malas noticias por doquier en todo el mundo, que se ha venido perdiendo de manera global la esperanza y la fe de la gente. Pero por eso queremos animarte para que durante todo este mes te juntes con nosotros y aprendas de las buenas noticias. Y para poder conectar las buenas noticias que Jesús nos trae en su palabra, es necesario que nosotros aprendamos que lo vamos a hacer a través del Evangelio. Va a ser un mes para poder compartir del Evangelio como nunca antes en nuestra iglesia. Y surge una pregunta, y aquí estoy tratando de tejer un principio muy importante. ¿Qué es el Evangelio? Y precisamente el Evangelio es una palabra, viene de una palabra griega que es evangelión. Y evangelión te conecta con esas buenas noticias, esas buenas nuevas que repercuten en la salvación de cada uno de nosotros. Pero lo que quiero que entiendas es que prácticamente Jesús vino a dar esas buenas noticias a este último grupo en específico de la lectura que leíamos de Lucas 4:18, que tiene que ver para rescatar a los desechados. Y quería decirles que Dios tiene un hábito de elegir a los excluidos. Tiene un hábito de elegir a los desechados. Tiene un hábito para poder llamarlos a un destino de grandeza sin consultarle ni preguntarle a nadie por eso. Y yo quiero que durante este mes nos concentremos en este grupo de personas que fueron desechadas. Y cómo puede alguien que ha sentido ser desechado recibir una buena noticia a través del Evangelio de Jesús, donde a través de él podemos restaurar esa esperanza que se perdió, esa fe que se quebró. Y lo que quiero tratar de decir también es: Jesús entiende tu proceso, pues él mismo pasó por uno igual. Mateo 21:42. Escuche esto. Pero dice, ¿no han leído nunca en las escrituras la piedra que? No los escucho. La piedra, ¿qué pasó con esa piedra?
que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja como maravillados. ¿Sabes qué va a empezar a ocurrir? Sobre aquellos que en algún momento han sido desechados en algún momento de la vida. Hay una promesa que Dios hace. Es que así como el Hijo de Dios Jesús, que fue desechado por los constructores, después de haber sido desechado, el Padre lo convierte en la piedra angular, en el fundamento principal que sostiene la edificación. ¿Sabe qué va a hacer Dios mientras restaura eso? Va a poner en ti tanta gracia, tanto favor, tanto recurso, tanto poder, tanta influencia, tanto de nuevo, tanto conocimiento, tanto talento, tantos dones, que va a usar eso para que lo nuevo sea edificado sobre eso que un día se convirtió en vergüenza, en dolor, en crisis. ¿Aló? De eso desechado va a venir algo glorioso arriba. Ahora, entendiendo esto, de que Jesús pasa por ese proceso, el texto de Juan que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, ¿cómo desecharon al que se convirtió en la piedra angular? Todo está sostenido sobre él, la piedra angular. Quiere decir que ese proceso que tú viviste, ese proceso que tú estás viviendo, Dios lo entiende tan perfectamente. Pero déjame decirte, nunca José se quedó metido dentro del pozo. Nunca Daniel se quedó dentro del pozo. Nunca Sadrach, Mesach y Abednego se quedó dentro del horno. Y Dios promete que no te vas a quedar dentro de esa situación. Dios te va a sacar de esa situación. A alguien puede emocionarse de eso. Dios te va a sacar de esa situación. Y cuando Dios te saca de algo, te introduce en algo nuevo. ¿Aló? Ahora, lo que quiero que entiendas es que el texto que quiero ocuparme en él, porque dice algo supremamente importante que tiene que ver con Marcos capítulo 6. Ahí hay dos cosas que yo te quiero enseñar mientras desarrollamos este mensaje. En Marcos capítulo 6 salió Jesús de allí y vino ¿a dónde? Dígalo en voz alta, ¿a dónde vino? A su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde este tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. La primera cosa que te quiero enseñar: ¿quiere conocer usted a alguien que tiene un corazón desechador? Uno que entra dentro del grupo de los desechadores. El que tiene el corazón que desecha siempre te va a conectar con tu pasado. No es este el carpintero. Y quizás para usted no es este el carpintero. Te conecta con algo que tú hiciste que la gente no puede olvidar. Escuche, yo traje una caneca, traje este ejemplo. Esto es un vaso desechable. La gente que siempre te conecta con tu pasado, lo primero que hace es que hasta que no le sirvas, hasta que no saque provecho de ti y haga esto, mientras tú le sirvas para algo, pero en el momento en que eres descalificado,
En el momento en que alguien casi que desbarata el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, cada vez que te conecta con tu pasado, cada vez que una esposa le recuerda a su esposo la herida que pudo haberle hecho, la situación que pudo haberle cometido, el pecado o el error que pudo haber cometido, cada vez que esto suceda, estás cogiendo el vaso, lo estás destruyendo y lo estás desechando. Pero esta es la estrategia del enemigo. El enemigo quiere destruir lo que es la iglesia cuando una esposa hace esto con su esposo, cuando su esposo hace esto con su esposa, cuando los padres hacen esto con sus hijos, cuando el pastor hace eso con sus ovejas, cuando las ovejas hacen eso con su pastor, y así sucesivamente. Hay una influencia que Satanás quiere tratar de transmitir en la mente y en el corazón de la gente. Desecha, pero en el fondo de esa actitud lo que realmente está reflejando y hablando es que tú fuiste desechado una vez y no has sanado eso. Hay gente que quizás de pronto no te pasa ni media, no te pasa una, y hay palabras que salen de nuestra boca diciendo: ya no aguanto más. Pero lo que realmente surge es ese mecanismo de defensa que quiere decir: no voy a permitir que nadie más me haga daño. Es por eso que antes de que me hagas daño, prefiero desecharte. Escuche esto. No es lo mismo, y aquí te va, no es lo mismo sentirse usado que sentirse útil. Y lo otro que te quiero decir: no estés pendiente de las acciones de los demás, está pendiente de tus propias acciones. Porque el propósito deja de ser propósito cada vez que tomas a alguien y lo conectas con su pasado. Pero lo contrario que yo veo hacer de Dios, Dios tomó el pasado de Jesús y lo conectó con el propósito de Jesús. ¿Sabe que Jesús vivió toda la vida entre madera y clavos? No es este el carpintero. Pero la gente va a tomar tu pasado, tu pecado, tu error, tu confusión, aquello que haces mal, para acordarte tu pasado. Pero Dios va a tomar tu pasado, tu error, tu confusión, y lo va a volver propósito. Jesús vivió sus días entre madero y esclavo, y murió en un madero y entre clavos. Ahí te va esta. Esto es para inteligente. ¿Está listo? Usted sabe que el caos del Edén comenzó en un árbol que portaba un fruto, pero Dios lo resolvió en un madero. Algunos no entendieron. Se te va a fundir la cabeza. El corazón desechador va directamente a los hechos. Y el Señor me decía, el Espíritu Santo me decía: yo no los desecho porque son hechos de Dios. Yo no los desecho porque son hechos de Dios. Tú eres un hecho de Dios, y los hechos de Dios no los detiene nada, no los detiene nadie. Tú eres una idea de Dios en movimiento. Quizás de pronto alguien no ha visto tu mejor versión, no ha visto lo mejor de Dios en ti, pero acuérdate, estás en medio de maderos y de clavos. Pronto se va a revelar el propósito por la cual Dios permitió que te pasara lo que te pasara, o que estés pasando por lo que estás pasando. Pero de esa crisis, de esa vergüenza, de ese dolor, de ese resentimiento, de esa situación, va a haber algo que se llama propósito. No es este el carpintero. Y quizás alguien puede decir: todo el tiempo me están recordando lo que yo era. El corazón desechador que te conecta con tu pasado
Porque la gente no te va a ver regularmente por lo que tú eres, sino por lo que tú hiciste. Pero la Escritura dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas como nuevas. Y la buena noticia es que el error que cometiste ayer no anula la promesa que está en camino y en cumplimiento para tu vida. Eso tienes que celebrarlo. ¿Cómo se llama? Gracia de Dios. Ven acá, César. Ven, Aguilar. Cada uno a mi lado. Voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 narra la moneda perdida, la oveja perdida, y se mete luego con el hijo pródigo. Yo les hago una pregunta. ¿La moneda perdida perdió su valor? No. Estaba perdida, pero no perdió su valor. La oveja perdida dejó de tener valor. Estamos ahora en el hijo pródigo. Lucas capítulo 7. Este representa al hijo pródigo. Este representa el hijo que estaba en casa. Este representa en parte los excesos. En parte representa los excesos, pero también representa la gracia. Este representa la ley. Este hermanito de acá se enoja con el hermano que vuelve a casa, porque el de la ley no va a permitir que tú salgas de la casa, desperdicies lo que tengas que desperdiciar y viene para juzgarte. Pero aquí aparece este hijo pródigo que estuvo en exceso. Es como si Dios te dijera: no hiciste lo correcto, no estuviste en lugares que son correctos, no te portaste de la mejor manera, no te debiste haber metido aquí, no debiste haber hecho esto otro, desperdiciaste y malgastaste la herencia que te di. Pero sin embargo, el error no está por encima de la gracia. Que vas a tener consecuencias, vas a tener que pagarlas, pero ven para acá para abrazarte, besarte. Tengo un vestido, tengo un anillo, tengo calzado y tengo un becerro gordo que habla de la tipología de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para redimir a los pródigos que regresan a casa. No, yo pensaba que alguien más iba a entender esto. Gracias, señores. Gente, no le recordemos a la gente su pasado. No le recordemos a los que nos rodean su pasado. Recuerden que les he enseñado, la iglesia no está llamada a atar a la gente, la iglesia está llamada a desatar a la gente. Y cada vez que le estás recordando el pecado a tu esposo, cada vez que le estás recordando el pecado a tu esposa, cada vez que le estás recordando lo malo que otros han hecho, los estás atando. Jesús dice ahora, nos muestra aquí: no hay profeta en su propia tierra, ni en su casa, ni con sus parientes. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Lo próximo para detectar si tenemos un corazón desechador es que los desechadores nunca honran. ¿Aló? Nunca honran porque les parece que tu pecado, tu pasado es lo suficientemente grande como para honrarte. Te voy a volar la cabeza con esto que te voy a decir. La iglesia está acostumbrada a hacer esto. Te uso,
no deshonre a nadie por lo que hace, hónrelo por lo que representa. El diablo anda buscando qué estrategia buscar para dividir la iglesia, para dividir matrimonio, familia, para sacar líderes de la iglesia, pastores de la iglesia, gente de la iglesia. Yo tengo una frase, ahí te va. Esto es una filosofía mía. ¿La quieres conocer? Yo prefiero potenciar que rechazar. Usted sabe que en estos días me pasó algo en particular. Esta palabra Dios me la dio hace 8 días. Estaba orando en el campamento y Dios me habla de la piedra angular que fue desechada. Dios me dice: yo conozco más que nadie y entiendo más que nadie los procesos de mis hijos. Estoy tratando de hacer un mueble de madera en mi casa. Mueble de madera para que mi hija ahora cuando entre a la universidad tenga un escritorio donde poder tener su computador. Pues no lo teníamos. Contacté a un carpintero. El carpintero me queda mal 2 veces. Estuve así, pero así, de desecharlo. Pero el Señor me había hablado hace 8 días y fue puesta a prueba esta palabra. Y le dije: mira, muchacho, estoy un poquito medio enojado. Y te salvó Marcos capítulo 6. Algunos entienden, otros no están entendiendo. Se salvó Marcos capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Y por qué, pastor? Porque estuve así de desecharte. Pero gracias a Dios por su palabra, yo no soy quien para desecharte. El Señor ahora, y empecé a predicarle. Se va a convertir, va a llenar para la iglesia. Detrás de un corazón desechador hay una persona herida, y revela que en algún momento de la vida fue desechado. Suele suceder en nuestros primeros años de vida en casa. Quizás de pronto una frase de papá, una frase de mamá. Quizás papá se fue de casa y nunca más tuvo que velar o ver por ti. Quizás te abandonaron, quizás te rechazaron, quizás te sentiste solo o sola, y ese corazón se fue endureciendo de tal manera que, buscándote protegerte a ti misma de no volver a sentir o vivir la experiencia de rechazo o de sentirte un desecho, para que no te vuelvas a sentir así como un día alguien te usó y te tiró en la caneca. Vuelves a defenderte en tus propias fuerzas y empiezas a hacer algo rudo, algo ruda, y empiezas a mostrar un carácter como que demasiado fuerte, pero realmente lo que estás demostrando es un carácter muy débil, porque se está escondiendo cada vez más en esa coraza, en esa estructura mental que tú mismo formaste, y esa muralla que tú mismo formaste para que nadie la traspase, nadie te vuelva a herir, nadie te vuelva a desechar. Hace muchos años, cuando era joven, escuché a un grupo de personas decir: no se junten con él porque él no va a ser nadie. Hace muchos años escuché decir: no pueden andar con él porque él no tiene nada. Hace muchos años escuché decir: ustedes no son igual que él. Pero como decimos en nuestro lenguaje de ciudad, se volteó la arepa. Ahora yo he hecho más de lo que ellos han hecho. Ahora he logrado más de lo que ellos han logrado. Ahora he podido construir más de lo que ellos han podido construir. Porque la Biblia dice que Él ha tomado a lo vil, ha tomado a lo menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Viene Dios y te tomó roto, te vio así, desechado,
que nadie quería dar un peso por ti, porque tu pecado es suficientemente, quizás de pronto no eres, para ti es ser indigno, y para ellos andar contigo quizás de pronto no es la mejor referencia. Por eso siempre me voy a caracterizar que por lo que la gente rechace, yo lo tomo. Y Dios hace esto: toma el vaso roto y lo empieza a componer, le empieza a dar forma de nuevo, empieza a devolverle el propósito, a devolverle el propósito, a devolverle el propósito, a devolverle el propósito, a devolverle el propósito. Dios sabe hacer esto para dejar maravillados, como decía el Evangelio. Dios va a hacer algo contigo, a los desechados, a los que fueron desechados en algún momento en la vida. Dios va a colocar tanta honra en ti, Dios va a colocar tanta posición en ti, Dios va a colocar tanta unción en ti, Dios va a colocar tanta revelación en ti, Dios va a colocar tanto poder en ti, Dios va a colocar tantos recursos en ti, que la gente va a terminar de maravillarse de la obra, de la gracia, del favor, de la misericordia de Dios en ti. No. Yo estoy viendo cómo Dios te saca de la caneca donde los hombres te metieron. Estoy viendo la mano de Dios devolviéndote el propósito divino. Los que me criticaron nunca se han sentado con gente tan importante como yo. Nunca han ido a las naciones donde yo he ido. Nunca han ganado tantos recursos como yo he ganado. Nunca han ganado tantas almas como yo he ganado. A la gente le encanta hacer esto. La buena noticia es que Él vino para rescatarnos. Allí Él no te va a dejar. Cuidadito. Y ese hijo que más fue rechazado, cuidadito. Y ese familiar que más fue desechado, cuidadito de ese que tú más criticaste, que más te burlaste. Acuérdate lo que te enseñé: lo que tú criticas se vuelve tu proceso. Cuidadito de ese que era el más flaco, el más maluco, el más chiquitico. Cuidadito de ese. Dios termina usándolo más que a ti. Cuidadito, Dios, la mano de Dios lo saca de allí donde tú lo metiste, y Dios lo saca y lo coloca allí. La Biblia dice que Dios no coloca la luz bajo de la mesa, sino arriba de ella, para que todos puedan observar. Yo estoy viendo algo profético aquí. Dios estaba colocando los que fueron desechados en algún momento para levantarlos. Iglesia, viene una posición divina para los que fueron desechados. Te van a colocar en cargos importantes. Viene un nombramiento a tu vida. Veo tu puño y letra en una notaría, la quinta, notaría quinta, exactamente, firmando documentos, propiedades, lotes, casas. Dios te va a entregar en tus manos, y cuando pregunten, ¿y ese desechado cómo lo logró? La mano de Dios lo sacó de aquí. Mire, Hollywood y la televisión entienden más que la iglesia esto. Usted no se ha dado cuenta de esas novelas que nos conectaban con una historia del pobrecito o de la pobrecita. ¿Qué tal esta novela? Cara Sucia. Recuérdeme otra. La del barrio. Uy, Topacio, Juan. Topacio, esa es María, la del barrio. ¿Cómo? Guadalupe. ¿Cómo esa? Esmeralda. ¿Cómo? Betty la fea. Ahí está. Porque lo que tratan de buscar es conectarnos con ese que fue. ¿Cuál? Los ricos también. Oye, sí, los ricos también lloran. Ahí no salía Eurípides, no. Porque
Porque la televisión sabe cómo conectarlos con aquellos que fueron desechables. Y aparecía el personaje todo sucio o mendigo o mal vestido. Y de pronto la novela venía dando un giro. Y de pronto recibieron una herencia de cuando acá rapidito. De pronto son los empresarios. De pronto son los millonarios. De pronto son los... ¿Cuántos están entendiendo lo que yo estoy tratando de decir? Dios puede hacer con ese familiar loquito, con ese que nadie quiere tener en cuenta, que está por allá atrás, como estaba David detrás de las ovejas. Cuidadito, y la mano de Dios lo saca de donde tú mismo lo metiste y empieza a demostrarte que vas a prosperar a través de él. Vas a prosperar a través de ella. Vas a prosperar a través del que criticaste, menospreciaste, desechaste. De alguna u otra manera, todo lo que tú criticas, Dios va a aparecer con una escena nueva para decirte: mira lo que tú estás criticando, ¿Aló? Yo de niño tuve una enfermedad. Yo estaba lleno de llagas. ¿Te acuerdas, mami? Lleno de llagas, de la punta de mi cabeza a la punta de mis pies. Si alguien me veía así, diría: él tiene algo como si fuera lepra. Todo. No había un pedacito de piel de mi cuerpo. Me inyectaban inyecciones de hierro porque era demasiado flaco. Había mucha preocupación por mi flacura, mi desnutrición. No sé si pensaban que era posible que muriera. Pero Dios puede hacer de tu enfermedad, de tu crisis, de ese intento de divorcio, de esa quiebra económica, de esa depresión, de eso que está funcionando mal con tus emociones. Dios puede hacer de todo, lo puede convertir en materia prima para sacarte de donde te metieron o te metiste, como sea. Si te metieron o tú mismo te metiste, Dios puede sacarte de allí. Ustedes escucharon a Jader hablar de Cañón. ¿Dónde está Cañón? Este muchacho que toca la guitarra, que está lleno de tatuajes. Una vez me senté con Cañón. Quería conocer su corazón. Y llegó algo que me impactó mucho, que me dijo: mi papá me llevó a un parque, me dijo. Y me dijo: ya vuelvo. Y nunca volvió. Yo casi no lo podía creer. Mi papá me llevó a un parque y me dijo: ya vuelvo. Y nunca volvió. Y usted no tiene ni idea los ataques que yo he recibido por montar a un muchacho que tiene tatuajes allí, que la gente desconoce el proceso, que su papá lo dejó tirado en un parque. ¿Cómo yo lo voy a dejar tirado en otro parque mientras se mantiene aquí? Usted no sabe que mientras él viene aquí, viene de ganarse la vida tocando de noche, y allá se acuesta en mi escritorio cansado, pero me dice: jamás dejaré de venir a la casa de mi padre a servirle. Hay un dicho entre nosotros los barranquilleros: nadie conoce la gotera de la casa ajena. No metamos a nadie aquí. Ese no es el lugar digno para ellos. Si yo hubiese caído en la trampa y le digo a él: tú no eres digno para montarte en el altar donde yo predico, él se devuelve a las drogas.
Y quizás hubiese sido peor yo que el propio papá que lo dejó abandonado en un parque. ¿Me está entendiendo? No metamos a nadie aquí. Deberíamos ser como los recicladores. El reciclador mira la basura y dice: esto puede servir de materia prima para hacer algo nuevo y volverlo útil para alguien. La buena noticia que yo tengo para ti es que si en algún momento tú te has sentido desechado, si en algún momento te has sentido rechazado, ya sea por una relación que te hizo daño, ya sea porque en algún momento de tu vida viviste la experiencia de violación, no sé qué pudo haber pasado, pero si pudo haber pasado algo traumático y tú eres esa persona, yo te tengo una buena noticia. Califica para que Dios te promocione en los próximos meses, los próximos años, y Dios haga contigo tantas cosas para que todos a través de ti lo puedan ver a Él. Así es que quisiera orar por ustedes. Quisiera que se pusiesen de pie y que entregáramos el final de este momento, de la esperanza y la fe vuelva a tu corazón, para que sientas el reto de que Dios tiene un plan, y el plan de Dios es un plan de buenas noticias. Va a haber algo tan poderosamente ocurriendo en los próximos días como respaldo a esta palabra, como restauración de aquellas áreas en tu corazón que estaban dañadas, que tú mismo no te pudiste haber dado cuenta, y que la palabra hoy vino a ser como lámpara a iluminar esa área y a darte la luz y la revelación de aquello que estaba ocurriendo, de tu rudeza, de tu terquedad, de lo fuerte que llegaste a ser con la gente que te rodeaba. Padre, gracias por cada vida, Señor, cada persona que nos acompaña aquí, Señor. Gracias por cada matrimonio, cada familia, cada líder, cada pastor, Señor, cada persona que ha venido con su amor, Señor, a servir de manera voluntaria aquí en tu casa. Señor, si hoy alguien en medio de nosotros se encuentra literalmente metido, sumido en una caneca, sintiéndose poca cosa, Señor, aún si nosotros hemos tenido actitudes en contra de gente que desconocíamos el proceso completo de lo que habían vivido, Señor Dios, yo te pido, Señor, perdónanos por tener esa actitud de desechar, Señor. Ayúdanos a entender la dinámica de tu reino, Señor, lo que significa gracia, lo que significa favor, Señor. Ayúdanos a sacar, Señor, a la gente de sus propios basuras, de aquellos lugares, Señor, de depresión, donde perdieron el propósito, perdieron el sentido de vivir, perdieron la identidad, perdieron el amor, perdieron todo, Señor, perdieron su norte, Padre. Haz de tu iglesia, de esta iglesia, una iglesia con tu corazón, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús desatamos a todos aquellos que en algún momento, por ignorancia, por dolor, por sentirnos en esa condición de desechado, pudimos haber atado, Señor. Los desatamos en el nombre de Jesús, pidiendo que los levantes, los promociones, Señor, y que los sacuda una ola de gloria impresionante, Señor, que los uses como nunca antes, Señor Dios. Padre, has podido pensar usar a alguien, úsalos para sacudir, Señor, Latinoamérica, para sacudir Iberoamérica, para sacudir a las naciones de la tierra. Usa, Señor Dios, a todo aquel que pudimos haber desechado, para que todos puedan ver tu gloria en él, Padre. Permite, Señor, que seamos una iglesia con un buen corazón, Padre, y que las buenas noticias
noticias, Señor, sean desatadas para esta semana como nunca antes en nuestros hogares. Las buenas noticias sobre este mes para nuestros familiares, las buenas noticias para este año, para la gente que nos rodea, para aquellos que trabajan con nosotros, Señor, para en nuestros emprendimientos, nuestras empresas, nuestros ministerios, en nuestra entrada, y buenas noticias en nuestra salida, en el nombre de Jesús. Y usted dice, vamos, sostenga ese aplauso allí. Este eres tú. Este eres tú. Y vas a pasar de estar así a estar así. Amén. Gloria a Dios.